2020 vamos a comenzar lo que sería la tercera y la última de nuestras mesas de debate. Como habrán visto en el programa, el título es Comunicación médico-paciente y su alfabetización. Es algo realmente también muy relevante y de cierta manera es un poco el broche final y remarcar muchísimos de los mensajes que ya se han comentado a lo largo de estas dos mesas previas y que, bueno, pues para ello contamos igualmente con representantes de las diferentes áreas que son claves pues para que den su opinión, lógicamente, y podamos contar luego con una bueno, pues variabilidad de qué se está haciendo en diferentes áreas concretas. Tenemos por parte de las asociaciones de pacientes a Belén Bernal, que es presidenta de la Asociación de Diabetes de Salamanca. Bienvenida, Belén. También por parte de los profesionales sanitarios nos está ahora mismo siguiendo, está acompañando José Javier Mediavilla, que es médico de atención primaria y grupo de diabetes de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN. Y luego, finalmente, por parte de la Administración Pública de la Junta de Castilla y León, está con nosotros Laura Callejo González, técnico del Servicio de Atención al Usuario y Participación Ciudadana de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Pues bienvenidos a los tres y a los tres, lógicamente, también muchísimas gracias una vez más en nombre de la Federación Española de Diabetes por pues, aceptar lo que sería esa invitación de estar con nosotros hoy en este cuarto congreso. Inicialmente me gustaría pues, bueno, comentar de manera directa la situación en la que se encuentra lo que sería la comunicación a día de hoy entre el médico y el paciente, desde la perspectiva de los pacientes. Belén, en este sentido, bueno, llevas muchísimos años en lo que sería el ámbito del asociacionismo. Bueno, no me atrevería a decir cuántos años, muchos, y te agradecemos también la dedicación, por supuesto, y ha habido lógicamente una evolución, ¿no? Había un tipo determinado de paciente hace unos años, poco a poco ha ido evolucionando y modificándose, y luego ahora nos encontramos con un paciente distinto, quizás a lo mejor más activo. ¿Nos podrías comentar cómo has vivido, cómo ha sido esa evolución desde el pasado, desde ese paciente más pasivo a este paciente ahora mismo más activo? No sé si me escuchas, Belén. No, no me está. A ver, habla. A ver, es que no os estoy oyendo, es que no oigo. No sé si vosotros también me oís. Sí, pues sí, te oímos, Belén. Ahora, y yo aquí ahora también. Perfecto. Lo que te estaba comentando es cómo ha evolucionado la relación médico-paciente desde que entraste en el mundo asociativo al día de hoy, Belén. Bueno, buenos días y gracias por confiar en mí, por hacerme participar en esta mesa redonda. Y gracias a ti, Mercedes, por estar aquí y ayudarme. Vamos a ver, desde que yo entré en este tema de asociativo, desde luego, no tiene nada que ver con ahora mismo. En aquel momento, simplemente tú ibas al médico, lo digo por experiencia, y por además todo lo que nos llega a la asociación, que hace muchos años estuve aquí con ella. Tú ibas al médico y el médico te decía lo que tenías que hacer y no había más nada. A ver, esto es en general, cuando se generaliza se corre el riesgo de ser injusto con algún doctor, con algún personal sanitario que en ningún momento ha hecho eso, que siempre se ha dedicado a la educación diabetológica y que siempre ha tenido en cuenta al paciente. Pero en aquellos años era lo menos, o sea, los menos veces posibles. Y entonces, pues, realmente ahora no es así, a lo largo de los años no es así. Ahora tienen en cuenta lo que el paciente dice, lo que negocian entre uno qué es lo mejor. Entonces, bueno, sí que es verdad que a lo largo de los años ha cambiado, pero muchísimo todo esto. Efectivamente, Belén, como muy bien comentas, era un paciente más pasivo, No ¿no? te oigo, Mercedes. No te preocupes, Belén, de un paciente más No pasivo te oigo nada. a un paciente muchísimo más activo. Y en este sentido me gustaría abordar ahora con el No doctor. te oigo nada, Mercedes. No sé qué pasa, pero desde luego no te oigo nada.
De hecho, me lo pone aquí. No te preocupes, Belén. Sí que nos gustaría comentar ahora el tema de que has comentado con el doctor. Activo, de cierta manera es positivo, ¿no? Porque a veces es partícipe de su tratamiento, importante, como hemos visto antes, también de que puede formar parte de ese tratamiento de decisiones compartidas, pero en alguna ocasión nos encontramos también con que sigue persistiendo y existiendo ese paciente pasivo, que de cierta manera como que todavía no quiere o rechaza de cierta manera el que pueda formar parte de su tratamiento, que prefiere quedarse aparte. Lo hemos escuchado, no es lo habitual, pero la gente con una determinada edad prefiere decir, a mí lo que me diga mi médico y yo lo cumplo y demás. ¿Hasta qué punto eso no es tan positivo, aunque esa persona sí que cumple el tratamiento? Y puede repercutir de manera negativa que, pues que no se consiga sobre todo calidad de vida. Porque es un paciente, doctor, realmente del que no se habla tanto, pero que también existe. Buenos días a todos. Muchas gracias por permitirme participar en esta reunión. Y muchas gracias a todos los patrocinadores y a la administración y a todos porque hayan hecho posible esta participación. Bueno, respondiéndote, pues no existe verdaderamente un tipo de comunicación que pueda tomarse como estándar. El enfoque ideal depende de cada caso concreto. Pero dicho esto, y respondiendo un poco a tu pregunta, efectivamente existen personas e incluso profesionales sanitarios que pueden estar más acostumbrados a una comunicación que llamémosle de la época de la enfermedad aguda, en la que especialmente pues, el profesional sanitario decía a los pacientes lo que estos debían de hacer. Pero con la aparición de enfermedades crónicas, en las que, como por ejemplo la diabetes, en las que hay que hacer muchos cambios en el estilo de vida, en la que hay que hacer cambios de conducta, pues se ha demostrado que esto no era suficiente. Y se ha demostrado que hay que implicar a la persona con diabetes o a la familia para que ellos sean los protagonistas del cambio. La comunicación médico-paciente debe estar centrada en el paciente, teniendo en cuenta sus deseos, sus experiencias, porque la gente tiene experiencias, sus conocimientos, y debe de ser de tal manera que tenga en cuenta esto, individualice en cada paciente y de esta manera pueda la persona con diabetes hacerse autorresponsable y autosuficiente de su enfermedad. Para ello es muy importante que los profesionales sanitarios hagamos lo que llamamos entrevista motivacional, que es una entrevista centrada en los pacientes y que, pero que escucha, tiene una escucha activa, y no trata de lograr una dependencia de la persona con diabetes del médico, sino que debe de ser hacerle a la persona con diabetes capaz de hacerse autorresponsable de su enfermedad. Para ello, lógicamente, el profesional sanitario debe de mostrar empatía, que es ponerse en el sitio del paciente, detectar y aceptar pues las contradicciones que todos tenemos, que quiero decir, nosotros llevamos viviendo tiempo todos y tenemos, pues nos gustaría a lo mejor hacer una vida más sana, pero tenemos algunas contradicciones y todo eso hay que trabajarlo y no emitir juicios de valoración, y se ha demostrado que de esta forma, apoyando la autoeficiencia
creyendo en la capacidad del paciente, fortaleciendo la idea de que es él el que decide hacer un cambio y mantenerlo, pues se ha demostrado de esta manera que vamos a lograr una mejor calidad de vida, una mejor adherencia a los tratamientos y por lo tanto yo creo que es un cambio que debemos hacer, aunque como he dicho al principio, puede, no, en algunos casos determinados, pues a lo mejor hay que emplear otros modelos. Efectivamente, es verdad, ahí los profesionales sois también los que os tenéis que ajustar, ¿no? Un poco a la variabilidad, a las necesidades de cada paciente. De hecho, la implicación también individual es algo muy, muy importante, ¿no? Para esa calidad de vida. Otro elemento también importante, Laura, me gustaría comentar y que también se ha abordado antes en las otras mesas es el tema de la telemedicina, ¿no? Es decir, qué herramientas existen a día de hoy y sí que nos gustaría en esta mesa de debate en la que se está hablando precisamente de comunicación médico-paciente y concretamente, bueno, en la Comunidad de Castilla y León, qué herramientas se ponen a disposición del colectivo de los pacientes con diabetes en particular y por otro lado de los profesionales sanitarios para que puedan establecer esa comunicación y que ahora son más útiles que nunca, lógicamente pues por el tema de las limitaciones del COVID-19 a los que estamos asistiendo. ¿Qué ejemplos, qué herramientas contamos a día de hoy en la Comunidad de Castilla y León que nos puedas contar? Bueno, buenos días. En primer lugar, ¿me oís bien? Sí, perfecto. ¿Hemos tenido algún problema? Vale. Bueno, en primer lugar quería agradecer a los organizadores del Congreso la oportunidad de estar aquí. Está siendo súper interesante y bueno, pues la verdad que es un honor participar. Bueno, os cuento, como comunicación telemática o telemedicina, bien, nosotros desde la Comunidad de Castilla y León, desde la Gerencia Regional de Salud, o SACIL para entendernos, pues como toda la comunicación sabemos que puede ser directa o indirecta. Voy a empezar por las herramientas que tenemos de comunicación indirecta porque me voy a extender un poco menos y luego en las de comunicación directa, que creo que es lo que más esperamos escuchar, pues me extiendo un poco más. Bien, nosotros tenemos una página web que es www.saludcastillaleon.es y en esa web, que está dividida en 4 apartados, en el de ciudadanos, toda la ciudadanía, todos los usuarios del sistema de salud, cualquier persona de manera libre y universal puede acceder a muchos contenidos. Dentro de ellos voy a resaltar los que yo creo que pueden servir como de comunicación, como bien digo, indirecta. Bien, a partir de ahí podemos acceder a una cita previa. Podemos solicitar cita con los profesionales sanitarios por internet. Podemos acceder al aula de pacientes, del cual ha hablado un poco esta mañana en la introducción el gerente regional del SACIL, Manuel Mitadiel. En este aula se pueden encontrar pues, contenidos con información fiable, contrastada, por sociedades científicas, por grupos de expertos, de lectura fácil y comprensible, que permite resolver la mayor parte de dudas de patologías en general. De diabetes en concreto, pues tenemos bastante información colgada ahí a disposición de toda la ciudadanía. El funcionamiento del aula empezó en marzo del 2011 y tenemos pues, los datos de acceso actualizados permanentemente. En concreto de diabetes, ¿qué podemos encontrar? Pues en relación con la enfermedad, al igual que en el foro de FD, que en la página web tenéis muchísima información, pues aquí en el aula también, pues síntomas, causas y factores de riesgo, diagnósticos, tenemos guías informativas, tenemos el contacto de las asociaciones con pacientes para que cualquier usuario pueda contactar de una manera ágil y fácil con cualquier asociación y tenemos información de nuestro proyecto estrella, yo creo que en diabetes, que es el paciente activo, del cual hablaré luego un poco más. Datos, pues tenemos, que también me pregunta sobre ello, tenemos de todo lo que os voy a contar. Si tenéis interés en que os cuente o que me paren un poquito en alguno de ellos, me decís, pero por ejemplo, datos de acceso al aula, pues se ha visto claramente en el primer semestre del 2020 un aumento impresionante, lo cual nos hace pensar que durante la época del confinamiento, pues la gente sí que ha seguido los contenidos del aula con bastante asiduidad. También desde el aula se puede acceder a otras aplicaciones, como por ejemplo Mi Pediatra Castilla y León, que es específico de niños, pero también podemos encontrar aquí muchos contenidos elaborados por profesionales sanitarios de nuestra comunidad, por pediatras, por relativos a conductas infantiles, alimentación, trámites burocráticos, percentiles, también un cálculo de dosis para medicación.
También tenemos en el aula muchas guías, hay guías de elaboración propia, aunque están avaladas todas, como os he dicho, por sociedades científicas. De diabetes en concreto hay una guía informativa y guías de lectura fácil pues, para personas con dificultades de comprensión lectora también. En concreto, pues tenemos unas 45 guías colgadas. Además, tenemos herramientas, por ejemplo, en el caso de la diabetes puede ser útil la calculadora del índice de masa corporal. Tenemos también tablas con recomendaciones diabéticas, equivalencias entre actividad física y gasto energético, resultados de las modificaciones del estilo de vida. Todo ello, como digo, actualizado y avalado pues, por expertos. También tenemos vídeos en el aula de pacientes. Por ejemplo, ha comentado, creo que ha sido Aureliano esta mañana, ha comentado que la falta de ejercicio ha sido un problema durante esta pandemia, sobre todo por gente con enfermedades crónicas y los diabéticos en particular. Bueno, pues nosotros en el aula de pacientes tenemos ahora mismo 154 vídeos colgados, pero de ellos pues hay solo de ejercicio físico elaborados por fisioterapeutas. Tenemos como 31 vídeos colgados que pueden ayudar, pues esperemos que no volvamos a un confinamiento, pero para personas que pues yo qué sé, pues por situaciones climatológicas o que no puedan salir a la calle, pues les puede ayudar en un momento determinado a conservar ese ejercicio físico. También tenemos 4 vídeos del paciente activo, por ejemplo, que se pueden consultar. También tenemos un canal de YouTube abierto desde diciembre del 2013 en el que se van colgando vídeos de especial interés. Ahora mismo tenemos 81 vídeos. Dentro de esta web que os decía de SACIL también se puede acceder a la carpeta del paciente. Este es un acceso exclusivo para el paciente y le permite visualizar la información clínica que creemos más relevante. Por ejemplo, consulta de citas, informes. En el caso de los diabéticos, pues se puede acceder al informe del cribado de retinopatía diabética, por ejemplo, de forma específica. También se puede acceder a través de aquí a la hoja de medicación, lo cual me parece también importante para los enfermos crónicos. También se puede acceder desde la web a la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud. Aquí el acceso es para profesionales, es un repositorio de la información clínica del paciente en formato informe. Ahora mismo se está trabajando para que a nivel europeo se pueda acceder desde cualquier país y la traducción sea inmediata. Esto es, por si tú como paciente te vas a otro país y tienes que acceder al sistema sanitario de ese país, cualquier profesional puede acceder a tu información clínica, ¿vale? También desde la web se puede acceder a reclamaciones y sugerencias, que como ha comentado mi compañero Alfredo Maín en la primera mesa, pues lo llevamos controlado y es un repositorio de sugerencias que nos permiten a nosotros como administración pues dar voz a lo que los pacientes y los usuarios en general pues nos comentan a través de esa aplicación. También se puede acceder a información sobre instrucciones previas, a la tarjeta sanitaria. Se pueden, por ejemplo, cambiar datos personales directamente desde aquí. Ahora que la comunicación con el sistema sanitario es básicamente telefónica, pues, por ejemplo, podemos comprobar si el teléfono que tenemos es el correcto o al que queremos que nos llamen. Y lo podemos hacer nosotros a través de esta web. También pues, tenemos información pues, sobre vacunas, derechos, deberes, planes de salud, bueno, toda la información sanitaria. Además de la web, otra herramienta de comunicación indirecta que tenemos es la app SACIL Connect para móviles. Esta aplicación que hemos pedido por activa y por pasiva en todas las ruedas de prensa y a través de todos los canales que hemos tenido acceso, que la gente se la descargue en los móviles, porque aparte de permitir pedir cita de una manera ágil y sencilla, siempre que tengamos conexión a internet, claro, permite descargarse la hoja de medicación, permite ver las analíticas últimas, permite ver la pauta de anticoagulantes y nos parece que es interesante porque es pues en el móvil de una forma ágil y rápida. Como comunicación telemática directa, lo que es telemedicina más pura y dura, de comunicación directa de profesionales sanitarios con los pacientes, pues tenemos la consulta no presencial del paciente en atención primaria. Puede ser a demanda o puede ser programada. He de resaltar que esta consulta no presencial no se ha puesto en marcha por la pandemia, sino que esto en SACIL se puso en marcha ya en mayo del 2018. Estaba en un proceso de pilotaje y con un cronograma de implantación lento, que empezó por centros de salud urbanos y semiurbanos, para ir detectando carencias, fallos y ir corrigiendo a medida de que se iba probando. ¿Qué ha ocurrido? Que con la irrupción del COVID en nuestras vidas, pues la implantación de esta herramienta ha tenido que ser pues, de manera global en todos los
consultorios, centros de salud y demás, y no se ha podido seguir ese cronograma que teníamos preparado, pero estaba previsto, como digo, desde mayo del 2018. Los objetivos con los que se planteó este tipo de teleconsulta pues, fue facilitar la atención de aquellos usuarios que tenían problemas para acudir a una cita presencial y que necesitaban resolver algo que telemáticamente se pudiera resolver, por ejemplo, problemas con la receta electrónica. O solicitar un medicamento o alguna cosa así. Ofrecer al usuario pues, mejores alternativas de acceso a los servicios, pues, por ejemplo, para no tener que faltar del trabajo para algún trámite que se podía resolver de esta manera, y facilitar también seguimiento proactivo del paciente en domicilio. Como motivos previstos para la consulta del médico, pues se preveyó que se podían atender problemas leves, seguimiento de crónicos, los diabéticos por supuesto, consultas relacionadas con la receta electrónica, como os digo, comunicación de resultados que evitaran que el paciente tuviera que ir presencialmente para recibir ese resultado, por ejemplo, de una analítica, educación sanitaria y consejo sanitario. En cuanto a enfermería, que también podía hacer este tipo de consulta telemática, pues también para atención leves, para dudas relacionadas con los cuidados, por ejemplo, curas que se hacen los pacientes diabéticos, pues por ejemplo con el pie diabético, que se hacen en su domicilio y que luego van a que se lo revise la enfermera una vez a la semana, pues para ese tipo de dudas también se podía utilizar este tipo de teleconsulta, seguimiento de crónicos, como en el caso de los médicos, y educación sanitaria y consejo sanitario. La implantación, como digo, se pretendió que fuera escalonada para detectar problemas y carencias, pero no ha podido ser por el tema del COVID y se implantó de forma global en todos los centros de salud. Actualmente, como todos sabemos, es el primer acceso ante la solicitud de consulta en un centro de salud. El profesional sanitario se pone en contacto telefónico con el paciente, valora la consulta y en ese momento decide si se puede resolver telemáticamente o si en cambio precisa atención presencial, pues ya cita al paciente, con todas las medidas de seguridad y garantía que ahora mismo exige la situación que estamos viviendo. Datos de acceso tenemos desde que se inició en mayo del 2018. Es evidente que en los últimos meses el uso de este tipo de teleconsulta ha crecido exponencialmente de una manera brutal, como es lógico. Yo no sé si os podría enseñar a través de la pantalla, por ejemplo, una gráfica comparativa de un año, de julio del 2019 a julio del 2020. No sé si veis el gráfico. No lo veis, se ve, pero si nos lo quieres comentar, bueno, un poco para ver pues datos. mira, en julio del 2019 se implantó en mayo del 2018, ¿bien? En julio del 2019 no estaba implantado en todos los centros de salud de la comunidad autónoma, había unas casi 9.000 consultas telemáticas. En julio del 2020 hemos llegado a 240.000 consultas telemáticas, solo de médicos, que luego las de enfermería tengo otras gráficas. O sea, para que veáis el crecimiento exponencial del uso de este tipo de herramientas. Bien, otro tipo de interconsulta telemática está prevista para atención primaria y atención hospitalaria. Aquí el paciente interviene en una segunda, digamos, fase. Esta herramienta se ha puesto en marcha para mejorar la comunicación entre los profesionales de atención primaria y los profesionales de atención hospitalaria, para resolver dudas, para hablar de un determinado problema de un paciente, siempre evitando en la medida de lo posible que el paciente tenga que acudir al hospital. El médico de atención hospitalaria, el especialista, valora lo que el médico de primaria a través de la historia clínica electrónica le comenta o le expone y le responde, digamos, al médico de atención primaria pues con un alta o con una necesidad de ver al paciente o con una necesidad de hacerle alguna prueba. Si es necesario ver al paciente, pues se le cita en el hospital y acude. Si no es necesario, pues se pasa la información al médico de atención primaria, siendo este el que le remite al paciente el resultado. Bien. Otro tipo de consulta no presencial, que esta sí que se ha puesto en marcha exclusivamente a través de a partir de la pandemia, ha sido la consulta telefónica desde especialistas del hospital a pacientes. Esto no estaba contemplado en un primer momento, pero a raíz de la pandemia, pues para, por ejemplo, resolución de dudas, para transmitir resultados que puedan evitar que el paciente se desplace al hospital, pues los especialistas de atención hospitalaria también llaman por teléfono a los pacientes. Bien, y luego pues la videoconsulta o telemedicina a través de videollamada, pues esto se está trabajando en nuestra comunidad autónoma desde hace tiempo, desde antes de la pandemia también, para implantar
este modelo de consulta con videollamada. Aún estamos lejos de poder adelantar fechas y compromisos en este sentido porque, bueno, pues todo se ha parado, como todos sabemos, y se ha dicho repetidamente en esta mañana, y en principio esto es lo que os puedo contar. Muy bien, Laura, la verdad es que también has hecho un repaso y de verdad, bueno, pues te damos la enhorabuena, ¿no? También a la Junta de Castilla y León por todas estas herramientas que ponen a disposición de profesionales entre profesionales, médicos y luego los profesionales con los pacientes. También un elemento muy importante que has comentado y que ahora sí, Belén, sí que nos escucha, me gustaría comentar, se hace una valoración, ¿no? Contactando con el paciente para ver si es necesario o se requiere que el paciente acuda presencialmente o no lo es. Lógicamente, antes del confinamiento, bueno, pues no teníamos en la mente nuestra situación, con una normalidad, el paciente acudía a lo que era la consulta del médico, pero claro, muchos no estaban, Belén, preparados a lo mejor para hacer frente de manera eficaz a esa consulta por miedos, por desconocimiento y demás. Y vosotros en las asociaciones de pacientes sí que lleváis a cabo una serie de iniciativas para formar y educar y prepararles a las personas con diabetes de, por ejemplo, cuándo van a ir a la consulta, cómo prepararla, qué preguntas hacer, pero aparte de todo eso, bueno, Belén, hacéis muchísimas más cosas para facilitar esa comunicación entre el paciente y el médico. ¿Qué ejemplos lleváis a cabo en la Asociación de Salamanca que puedes comentarnos ahora mismo? Cuando quieras, Belén. Vale, bueno, primero pedir perdón por antes yo no oía, no os oía, entonces ha sido Nada. un desastre bueno, que además de no estar muy puesta, pues bueno, te pones un poco nerviosa y en fin. Dando respuesta a tu pregunta, en primer lugar quiero comenzar reconociendo que no todos los pacientes son iguales, con lo cual, lógicamente, podemos ser parecidos, pero cada uno necesita unos cuidados o unos consejos o no sé cómo Atención. llamarlo. Lo que está claro es que no se le puede dar a todos la fuerza, para todos no puede ser. Partiendo de ese principio, evidentemente no cabe ninguna duda que lograr la efectividad deseada en la comunicación médico-paciente resulta compleja en más ocasiones de las deseadas. Por lo tanto, aquí hay tarea desde las asociaciones y los problemas de comunicación en la consulta constituyen una barrera de tratamiento efectivo en la diabetes. Aproximadamente el 50% de las personas con diabetes no cumple el tratamiento de forma adecuada y no lo cumple porque de alguna manera no hay una buena comunicación médico-paciente. Ante esta situación, desde las asociaciones, pues debemos incrementar, si cabe, las acciones dirigidas a la toma de conciencia del paciente. El objetivo es lograr que desde esa actitud pueda llegar a tomar la decisión de poner el interés debido en el manejo y control de su enfermedad. Con esa actitud positiva está demostrando en la mayoría de las ocasiones que consigue sacarle mejor partido a nuestra relación o a su relación con los profesionales sanitarios. Desde las asociaciones repetimos hasta la saciedad algo que está sobradamente demostrado. Un buen control evita o retrasa las complicaciones y enfermedades secundarias, a la vez que mejora la calidad de vida. Conseguir una efectiva comunicación con los profesionales sanitarios ayuda a conseguirlo. Se conocen los impedimentos a los que especialmente las personas mayores se enfrentan, a los que se une casi siempre la falta de tiempo del profesional, que aunque quieran muchas veces no pueden dedicarle el tiempo que necesitan algunas personas. A lo largo del año, en nuestra asociación se hacen continuadamente acciones dirigidas a lograr mejorar las habilidades de los pacientes en el manejo de su control. Es reconocida la importancia que tenemos las asociaciones en dar apoyo al paciente y a sus familiares. En el debut de una persona con diabetes, eso se logra a través de compartir nuestra propia experiencia. Sin embargo, para lograr ayudar como es debido a las personas con diabetes y a sus familiares, nuestra asociación siempre busca el apoyo y la colaboración de los profesionales sanitarios. Es de agradecer que siempre
que lo hemos pedido, encontramos una respuesta positiva. Nuestra asociación además ofrece a sus socios una enfermera educadora en diabetes 2 días a la semana. Cuenta con una consulta de médico endocrino. Se organizan convivencias, talleres y charlas especializadas. Tenemos grupos de diálogo. Todo ello para que los pacientes que en las asociaciones se suelen expresar con más tranquilidad y dicen o que cuentan cosas que en la consulta del profesional o no se atreven o por tiempo no tienen, en fin, como que las asociaciones están más de tú a tú, logran que desaparezcan las dudas y los miedos que se les puede presentar en sus consultas con su médico. Resumiendo, se intenta que el paciente sea concreto, que no se vaya por las ramas y, en definitiva, de lo que se trata es de que los recursos que se ponen al servicio de los pacientes desde sus asociaciones les sirvan y entre todos seamos capaces de llegarles a sacar el máximo partido. Efectivamente, Belén, de lo que se trata es de ese apoyo que dan, ¿no?, desde las asociaciones de pacientes, concretamente en vuestro caso en Salamanca, pero en la mayoría de las asociaciones locales se hace un trabajo muy similar, ¿no?, el dar esa formación, esas charlas de cómo enfrentarse de una manera efectiva y eficiente en una consulta, sobre todo, pues a lo mejor, además, la persona con diabetes tipo 2 que la persona con diabetes tipo 1. Como tú muy bien has dicho, no todos los pacientes ni necesitan lo mismo ni son iguales. En este sentido, también hemos visto la importancia, ¿no?, de esa formación y esa educación que dan las asociaciones para que el paciente esté bien formado para enfrentarse a lo que sería la consulta y en el momento en el que llegan a la consulta también, José Javier, claro, la importancia también es que haya una comunicación fluida. En ese sentido, el médico también es otra del 50%, ¿no?, de esa comunicación. Entonces, contamos con profesionales también, como se ha comentado en la primera mesa, bueno, sobradamente formados, pero en lo que es en medicina, esa formación continua, desde luego, pero también en habilidades de comunicación. En esta mesa, lógicamente, que es lo que estamos abordando, es clave. Y yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, en lo que es la carrera de medicina, nuestros profesionales cuentan con este ámbito curricular para que estén, puedan hacer frente de manera efectiva cuando salen al mundo laboral. No sé si es una cosa que está de manera secundaria contemplada, aunque la literatura sobre este hecho pone negro sobre blanco los grandes beneficios que aporta el que contemos con profesionales adecuadamente formados en comunicación. No sé qué formación recibís y si podría ser mejorable, si es necesaria. José Javier, adelante. Pues lo primero que decir es que la comunicación es una competencia clínica básica y que sí que se desarrolla durante la carrera, pero digamos, y que es pues un poquito, digamos, María, como decíamos antes, ¿no? En el sentido de que todos pues sabemos comunicar, lógicamente, tú desde muy pequeñitos ya sabemos comunicarnos. Y muchas veces tenemos la creencia de que es una cosa que ya nacemos aprendidos. Es decir, que no hay que prepararse. Y, lógicamente, a hacer una buena comunicación, todos sabemos comunicarnos, pero a hacer una buena comunicación hay que aprenderlo. Y esto necesita, además de los conocimientos teóricos, necesita habilidades y practicar. Yo siempre pongo un ejemplo, pues quiero decir, yo puedo saber mucho sobre tenis, pero si no me voy a una pista y le doy a la pelota, pues no voy a jugar nunca bien al tenis. Muchas veces los profesionales vamos más centrados en aspectos de diagnósticos, de tratamientos, de cómo hacer bien la anamnesis y dejamos un poco de lado lo que es la comunicación entre médico y, en este caso, la persona con diabetes. Y creemos que ya hemos nacido aprendidos. Y yo creo que debemos de concienciarnos nosotros mismos de que esto requiere un aprendizaje y una práctica. A través de las asociaciones, por ejemplo, de Semergen, de las sociedades médicas, de todas formas
ya tenemos actividades de posgrado que nos van a ayudar a formarnos mejor en este sentido. Desde Semergen, por ejemplo, desde el grupo de diabetes de Semergen, tenemos en marcha varios cursos precisamente de comunicación médico-paciente y además, en el caso de las personas con diabetes, esto es mucho más importante, porque un aspecto fundamental de su tratamiento es la educación terapéutica en diabetes. Y poder hacer bien con esta educación necesita de aprendizaje, de cómo comunicarlo, de cómo escuchar a la persona con diabetes, que tiene mucho que decir, que se debe de implicar y de hacerse también parte de los tratamientos, y esto puede hacer que esta persona, como ya dijimos antes, puede mejorar su calidad de vida, mejorar la adherencia y conocer cada día un poquito más de su enfermedad. Magnífico. En Semergen también tenemos una página web que está a disposición, que es Pacientes Semergen, en la que se pueden hacer preguntas y que son contestadas por profesionales sanitarios y que pueden ayudar pues a mejorar conocimientos, a mejorar la comunicación, etcétera. Cualquier pregunta puede ser respondida en este sentido. Sí, es cierto que desde Semergen hay una herramienta, ¿no?, a disposición de los pacientes crónicos y con diabetes en general, la verdad, muy activa y muy útil. Has comentado algo también muy relevante, el tema de la escucha activa, y me gustaría también, yendo con todo esto, volver a Laura, porque has comentado en la intervención anterior tuya un montón de herramientas que pone a disposición la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León a disposición de diferentes colectivos, ¿no? Por una parte, a los pacientes con diabetes, a los pacientes crónicos, y por otra parte a los profesionales sanitarios. Pero como siempre se dice, no solamente es hacer muchas cosas, que también, porque es importante, ¿no?, para poderlas utilizar, sino que se sepa que se están haciendo para que, por ejemplo, por parte de los pacientes puedan utilizarlas, y luego, lógicamente, por parte de los profesionales sanitarios sepan que están a su disposición para poderlas implementar en su día a día profesional. ¿Cómo se comunica tanto a los pacientes que existen esas herramientas y se fomenta su uso, y también por parte de los profesionales? ¿Cómo se les traslada que existen estas alternativas a su disposición y que, lógicamente, pues, es una inversión importante, que es lógico que se quiera que se utilicen? ¿Cómo se comunica y, lógicamente, se saca el máximo partido de toda esta inversión? Porque es una inversión, no un gasto. Laura. Pues bien, como bien ha dicho Javier antes, esta es nuestra María, la comunicación. A pacientes o a la ciudadanía en general, pacientes crónicos en particular, todo este tipo de herramientas que os he comentado antes, nosotros lo que hacemos son campañas publicitarias, informando sobre la existencia de estas herramientas y del acceso universal y gratuito para todos. ¿Cómo? Bueno, pues por diferentes medios de comunicación. Utilizamos la televisión, el canal de Castilla y León. Durante la pandemia ha sido casi exclusivamente determinadas franjas horarias para informar sobre temas sanitarios, pero habitualmente es un canal que usamos para publicitar este tipo de herramientas. La radio, también hacemos bastante publicidad. En redes sociales, ahora somos muy activos tanto en Facebook como en Twitter, nos llamamos salud.castilla y León, y el gabinete de prensa de consejería pues habitualmente va colgando en esas dos redes sociales toda la información, todas las novedades, si hay un nuevo contenido que se pone en el aula de pacientes que os he comentado, si hay algún avance o alguna herramienta nueva, siempre se pone también por ahí. La verdad que ahora en estos tiempos que corren, pues a través de las redes sociales casi se llega más que por los medios convencionales de televisión y radio, que también utilizamos. Luego, pues como os he comentado, a través del portal de salud se ponen ventanas emergentes cuando es algo novedoso.
También a través de los centros sanitarios, bien centros de salud o bien en hospitales, pues en sitios donde hay concurrencia de gente, en condiciones normales, pues como salas de espera o halls o en la entrada, pues se pone cartelería, folletos, tarjetas informativas. Todos los proyectos que realizamos, todo lo que se pone en marcha que es novedoso, se acompaña de un gran surtido de cartelería que se distribuye en todos los centros sanitarios dependientes de la Junta de Castilla y León, en este caso de SACIL, para publicitarlo directamente en los centros. En otras ocasiones, pues utilizamos otros espacios sociales que nos ponen a nuestra disposición, como por ejemplo el ayuntamiento de las ciudades, donde también tienen siempre en sus páginas web o en sus sitios donde va la gente habitualmente, pues también ponen cartelería nuestra. Y bueno, pues también, por supuesto, la comunicación directa a través de los profesionales sanitarios, bien en atención primaria, fundamentalmente porque es el punto donde, digamos, donde hay más comunicación directa con los pacientes, también en los hospitales, aprovechando el momento de la atención, viene con el médico, la enfermera, el trabajador social o cualquier profesional que trabaje en el ámbito de la salud, pues puede informar al paciente o al usuario de que se ha puesto en marcha esta determinada herramienta que puede venir bien para hacer esto o para hacer lo otro. Por ejemplo, ahora mismo hay mucha gente que está acudiendo o llamando por teléfono para cambiar, como os comentaba antes, el número de teléfono de la tarjeta sanitaria, y eso se puede hacer directamente por la web a través de cualquier dispositivo con conexión a Internet. Pues ese tipo de información se da también in situ cuando se da la circunstancia de la necesidad, ¿vale? En cuanto a los profesionales, la comunicación suele ser tanto vertical como horizontal. Desde donde se origine la necesidad, el proceso nuevo, el proyecto, el protocolo, por ejemplo, si es en servicios centrales, donde sacamos un documento nuevo o un procedimiento que tienen que seguir todos los centros, pues desde nuestros servicios se envía siempre por correo electrónico a los gerentes, a las gerencias de los hospitales y de atención primaria y las gerencias de área, o a todos o al que le afecte directamente. Y ellos ya, a través de su propia gerencia, pues lo van distribuyendo pues, a las direcciones médicas, de enfermería, de gestión, desde ahí a los jefes de servicio, a las supervisoras, de ahí luego pues, al personal de planta, al personal, bien, es una comunicación, digamos, vertical. Se aprovechan pues, todas las reuniones de equipo, todas las sesiones clínicas, todos los talleres, siempre se dan banners informativos o reuniones que se hacen ad hoc para tratar un determinado problema o circunstancia. También tenemos los profesionales a disposición nuestra dentro de la web misma que os he comentado antes, un apartado exclusivo para nosotros, digamos, que se llama intranet, que se puede acceder desde cada centro sanitario o desde la web, y en esa intranet, igual que los usuarios dentro de su aplicación de Ciudadanos pueden disponer de un montón de herramientas y de información, pues nosotros en la intranet colgamos toda la información relevante para profesionales, siempre por orden de aparición o de importancia y relevancia, y con banners que avisan de algo emergente si es necesario, pues para que se vea de una manera más clara y sencilla. También utilizamos pues, la formación continuada, es decir, todos los cursos que se dan a los profesionales de manera interna desde la propia organización, pues ahora online, la mayoría, o presenciales cuando se pueda o de nuevo retomar, pues se aprovechan en esos cursos también pues, para dar toda la información nueva o relevante que se considere necesaria. Y ahora mismo pues, se está potenciando muchísimo el uso de la videoconferencia. Tenemos instalados prácticamente todos a través de nuestro correo electrónico el Teams o el Zoom o cualquier tipo de herramienta que podamos utilizar para hacer reuniones por videoconferencia. Y también aquí, pues cuando es necesario, se hace una reunión con los gerentes o con quien corresponda para pasar esa información relevante en el momento que se necesite. Magnífico, Laura. Estás comentando, claro, lo que es el primer eslabón de la cadena, ¿no? Que existan esas herramientas. Lógicamente, esas herramientas luego sean trasladadas al profesional sanitario, y aquí José Javier, lógicamente, que se conozcan esas herramientas y que, lógicamente, se pongan en utilización. De todas maneras, cuando se da esta atención a las personas con diabetes, que por todos es bien sabido, son 6 millones de personas con diabetes. Hasta antes del COVID-19 las estadísticas que teníamos eran una atención que se podía dar en consulta de 8 minutos. Ahora con el tema de la telemedicina, lógicamente esto todo cambia. ¿Consideras como representante en este foro también
de los profesionales sanitarios en atención primaria que está preparado para hacer frente al reto de la atención de este colectivo de manera telemática, a nivel logística, a nivel de preparación, y luego, bueno, pues también tenéis una serie de herramientas importantes, ¿no?, que evitan ese traslado del paciente a la consulta, como es para poder consultar la historia clínica, o también hay otras herramientas, otras apps que os pueden apoyar para ver lo que sería, pues, cómo ha evolucionado, cómo está yendo el tratamiento. ¿Estáis preparados? Hay un desbordamiento no tanto de la atención del paciente, sino desbordamiento telemático. ¿Cómo estáis haciendo frente a eso, José Javier? Bueno, lo primero que necesitamos, yo creo que es tiempo. Has dicho lo de los 8 minutos, ahora verdaderamente estamos desbordados y a veces es mucho menos. Se ha demostrado que a menos tiempo de consulta, cuanto menos tiempo pasan la consulta, los profesionales ponemos más tratamientos sintomáticos, los profesionales derivamos más a otras especialidades, y el paciente puede expresarse menos, puede expresar menos sus dudas, puede expresar menos sus creencias. Por lo tanto, lo primero que necesitaríamos es tiempo. Lo segundo que necesitaríamos, yo creo, los profesionales sanitarios, es formación. Formación, tanto en comunicación, quizás sepamos mucho sobre la enfermedad y sobre cómo tratarlo, pero yo creo que necesitamos sobre comunicación, sobre educación sanitaria. Si bien, vamos a ver, no podemos hoy en día tener una educadora en diabetes en todos los centros, yo creo que formar a nuestros profesionales, especialmente a las profesionales y los profesionales de enfermería en educación, es una cosa muy importante. Y en cuanto a la telemedicina, bueno, lo que ahora verdaderamente estamos haciendo no es telemedicina, es llamadas telefónicas. Yo creo que los profesionales sanitarios y los pacientes necesitamos vernos. Necesitamos vernos. Sí podemos hacer una llamada telefónica en un momento determinado, pero el vernos es muy importante, sobre todo para la atención primaria. En la atención primaria, el contacto con el paciente es muy importante. Entonces, yo creo que el desarrollo de la telemedicina debe de potenciarse grandemente. En segundo lugar, echamos en menos también, por ejemplo, en este apartado, pues la existencia de aspectos legales. Cuando yo llamo a alguien por teléfono, verdaderamente no sé si estoy hablando con el paciente. Hombre, los médicos de familia lo tenemos más fácil porque conocemos muy bien a nuestros pacientes y muchas veces conocemos hasta la voz de los mismos. Pero yo creo que estos aspectos legales serían muy importantes. Los recursos en cuanto a aparataje, verdaderamente muchas personas con diabetes, con tipo 2, son ancianos. Como sabéis, la media aproximadamente está en los 65 años y muchos no tienen educación y conocimientos sobre el uso de las nuevas tecnologías. En este sentido, yo creo que el apoyo de las asociaciones de diabéticos de personas con diabetes es importantísimo. Y luego, lógicamente, como último punto, yo creo que necesitamos profesionales. La atención primaria, la inversión en atención primaria ha descendido últimamente y esto se nota, ¿no? Lógicamente. Necesitamos mayor inversión, mayor número de profesionales, que ya estábamos escasos, pero que ahora estamos totalmente desbordados frente al COVID. Yo creo que el diagnóstico está ya muy bien hecho. Lo que necesitamos es acción. Necesitamos que las decisiones sean rápidas y por ello es necesario un cambio
en todo, educacional, para que sepamos emplear mejor las herramientas telemáticas, un cambio en la tecnología para que podamos, cuanto antes podamos tener las videoconferencias, que como os digo es muy importante, y un cambio también en los aspectos legales y también en la evaluación de estas tecnologías, porque lo estamos haciendo, creemos que bien, pero no lo sabemos. También debemos evaluar la comunicación mediante estas tecnologías y ver si debemos adaptar nuestros conocimientos sobre educación en comunicación al que eran antes, y que han sido siempre con el paciente delante, a estas nuevas tecnologías. Efectivamente, bueno, has hecho el diagnóstico, ahora de lo que se trata es del tratamiento, ¿no? Y que el tratamiento sea efectivo. Y en este caso, Laura, aquí también sería la administración pública, ¿no? Estamos viendo y que nos has comentado un poco también todo el tema de la telecomunicación, cómo se ha invertido y más sobre todo en momentos concretos, críticos y de manera rápida y eficaz, yo creo, como es el tema del COVID-19. Es un momento puntual, coyuntural, pero a largo plazo, es decir, de manera estructural, vemos que, como muy bien ha comentado el doctor, se tiene que invertir y plantear a largo plazo. El problema es, entre comillas, atención primaria, en el sentido de que necesita un apoyo, una reestructuración, un replanteamiento. De hecho, era algo que ya se venía diciendo desde hace bastante más tiempo. Semergen había sacado ya incluso, antes de que pasara el tema del COVID-19, un decálogo de 10 puntos importantes para que la administración sanitaria pusiera en marcha y, lógicamente, dar respuesta a esas necesidades. ¿Cómo se está replanteando de cara? Porque pensamos, ¿no?, que el compromiso de la administración pública va a ser a largo plazo, de ese repensamiento de cómo a partir de ahora invertir en futuro y contar con una atención sanitaria sólida, que, bueno, pues que lógicamente no nos haga pues quedarnos retrasados o rezagados ante situaciones críticas como puede ser una pandemia. Laura. Bien, pues bueno, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el compañero José Javier, porque ha dado en el clavo. Quiero decir que ha definido los problemas de la atención primaria uno a uno, en los que yo creo que estamos todos de acuerdo. No sé si habéis tenido en algún momento ocasión de oír a la consejera de Sanidad de Castilla y León en alguna rueda de prensa o leer alguna entrevista antes de la pandemia, un poco cuando fue nombrada y demás. Ella siempre ha insistido en que la atención primaria necesita de una reorganización. Al llegar la pandemia, esto se ha puesto en evidencia, o sea, no era solo un pensamiento, sino que se han puesto en evidencia y sobre la mesa que efectivamente hace falta. Sí que es cierto que hay que reorganizar profesionales, hay que reorganizar tareas, hay que reorganizar los cupos que atienden estos profesionales para adecuarlos a las necesidades de los pacientes, para permitir esa atención sanitaria de calidad, que es lo que todos deseamos, dedicando a cada paciente el tiempo que necesite, independientemente de que estipulado por agenda sean 8 minutos o 20 o lo que sea. Florentino Pérez esta mañana en su intervención ha dejado claro y ha puesto de manifiesto la falta de profesionales que tenemos. Él hablaba de enfermería, pero esto es extrapolable a los médicos igual. Quiero decir, tenemos por una parte una fuga de profesionales, por otra parte tenemos muchos profesionales que se jubilan y no hay un recambio efectivo. Esto es un problema. Esto es un problema al que la administración se enfrenta día a día, y a consecuencia de la pandemia, en el que habría que hacer un refuerzo específico en atención primaria, pues también se nos plantea este problema de falta de recursos. Pero esto no quiere decir que no haya que hacerse, y somos conscientes de ello. También me gustaría incidir en que esta Consejería de Sanidad, a la que yo hoy estoy representando en Castilla y León, pues manifiesta una gran importancia y relevancia al trabajo en concreto de las enfermeras, como bien decía también José Javier, en atención primaria y en concreto para tratar la diabetes. Hay que reorganizar los recursos, es evidente que hay que aumentar el número de enfermeras, pero también hay que aumentar las competencias que éstas tienen en diabetes. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos un campo de mejora impresionante. Yo soy enfermera y entiendo que el protagonismo enfermero tiene que ir encaminado a la prevención de la enfermedad, a la promoción de la salud y a la detección de complicaciones, pero para ello es necesario formar a las enfermeras.
Para ello es necesario aumentar sus competencias ¿en qué? Pues en educación sanitaria, lo decía Javier antes, educación sanitaria tanto individual y grupal. Por ejemplo, hábitos saludables de alimentación, de ejercicio, en aprendizaje de técnicas nuevas, por ejemplo, los sistemas flash de medición de glucosa que llevan en el mercado un tiempo, pues antes de ponerlos en marcha y que la población pueda tenerlos a su disposición, hay que formar al personal sanitario también para que sepa perfectamente manejarlo. Hay que formar a las enfermeras y a todo el personal sanitario en signos y síntomas y complicaciones para poder detectar, por ejemplo, una hipoglucemia y saber enseñar al paciente qué hacer ante esa hipoglucemia, detectarle y qué hacer ante ella. Control, por supuesto, de la adherencia terapéutica, lo decía antes Belén, los pacientes a veces no cumplen el tratamiento por una mala comunicación o por un mal conocimiento de su enfermedad. Y, por ejemplo, en nuestro caso queremos abordar y dar continuidad al proyecto del paciente activo en diabetes 2, que lleva en marcha desde el 2014, está liderado por enfermería en atención primaria. El objetivo de este proyecto, del que os voy a hablar ahora un poquito más, es potenciar el rol del paciente como principal responsable del cuidado de su salud, fomentando el autocuidado, fomentarlo y formando sobre conductas saludables y positivas, utilizando el apoyo entre iguales, y siempre bajo el asesoramiento y supervisión de profesionales sanitarios cercanos, los que ellos conocen, con los que ellos habitualmente están. Este proyecto consta de 3 fases. En la primera fase se forma a los profesionales. Ya os digo que prácticamente está liderado en Castilla y León, por lo menos por enfermería. Son profesionales que manifiestan su interés en participar o profesionales que por sus cualidades y habilidades, pues las propias direcciones los proponen para ello. Estos profesionales se formaron pues primero en lo que era el proyecto, en metodología de curso de formación de formadores y en ciertas habilidades que si las tenían había que un poco mejorarlas o si no las tenían había que adquirirlas. Actualmente en Castilla y León tenemos más de 240 profesionales de enfermería formados en toda la comunidad. La segunda fase de este proyecto del paciente activo es formar a los pacientes que quieren ser formadores de sus iguales. Para ello los pacientes tenían que tener diabetes tipo 2 y tener un perfil, digamos, ser una persona proactiva, interesada en colaborar, con ciertas habilidades en su autocuidado, habilidades comunicativas, y se les formó por parte de estos profesionales de enfermería que se habían formado previamente en la fase 1. Actualmente tenemos 226 pacientes formados como formadores. Y la tercera fase pues es la formación de otros pacientes. Bien, esto se hace con los pacientes formados en la fase 2, que los llamamos pacientes activos formadores. Ellos, mediante sesiones grupales y talleres, forman a sus iguales, a otros pacientes con la misma enfermedad, les informan, les aconsejan, resuelven dudas, amplían conocimientos sobre la enfermedad, sobre el manejo del tratamiento, el manejo de las complicaciones, siempre bajo digamos, la supervisión de un observador, que es el sanitario de referencia, que siempre suele ser pues, la enfermera de su cupo, a la que conocen perfectamente y con la que tienen confianza. Actualmente tenemos 879 pacientes formados por esta vía. ¿Qué me gusta a mí resaltar de este proyecto? Pues que la clave está trabajar conjuntamente con una visión centrada en el paciente y en la familia. Bien, una visión coordinada con todos los profesionales, no solo con enfermería, aunque lideraran ellas o ellos este proyecto, no significa que no se esté trabajando de forma multidisciplinar con otros profesionales compañeros del equipo de salud, porque si no, no podría llevarse a cabo. Y esto implica que todos los que nos dedicamos a la salud, bien a gestión, como es mi caso, o bien como personal asistencial, todos tenemos que trabajar para llegar a estos valores que rigen nuestro sistema, que es orientar los recursos a una atención más adecuada a la realidad y a las necesidades que manifestamos en foros como el de hoy y del que somos plenamente conscientes. Y tenemos que trabajar todos y remar todos en la misma dirección. Magnífico, muy bien, Laura. Pues la verdad es que estamos justamente en el tiempo y te lo agradezco. Y bueno, un poco por resumir, viendo también la importancia, ¿no?, de para contribuir y conseguir esa efectividad de la comunicación médico-paciente por parte de los profesionales sanitarios, como muy bien ha comentado José Javier, impulsar y apoyar sobre todo al tema de atención primaria, lo que es la administración pública, ¿no?, esa implicación, esa inversión en estos otros recursos también importantes para poner en contacto el colectivo de los profesionales con el colectivo de los pacientes y desde luego, Belén, como muy bien has dejado, bueno, pues durante tus intervenciones, la importancia de contar con las asociaciones de pacientes representantes de los derechos de las personas
diabetes en España. Y sin más, daros las gracias por estar hoy con nosotros dedicando este tiempo de debate. La verdad que ha sido apasionante y daría para mucho más, pero el tiempo manda y bueno, simplemente despediros y daros las gracias. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.